Economic hardship can strike anywhere. But the IMF never refuses the call. Has oil below $50 a barrel. U.S. demand in China has dropped off substantially. Coronavirus has oil below $50 a barrel. U.S. demand in China has dropped off substantially. We're seeing a lot of these markets hit. You're impacting the demand for copper, iron ore, even gold is going down. La pandemia del coronavirus está cobrando ya una factura siniestra. No solo las vidas. Se acaba el dinero para medicinas, respiradores, hospitales, se acaban también los empleos, hay bancarrotas, cierran empresas, es el caos económico mundial. Y ahí es cuando entran al rescate. Dicen los dueños del dinero que cuando el mundo está sufriendo en guerras o en desastres, que cuando un país está en emergencia o está sufriendo, ellos le prestan, lo rescatan y claro, lo endeudan con millones de dólares de rescate. Por primera vez Irán pide ayuda de emergencia a los dueños del dinero. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿qué contestan los que tienen el dinero y quiénes son esos dueños del dinero? Comenzamos. To keep the global economy running smoothly, 189 member countries work together to promote financial stability, prevent crises, and facilitate trade through the International Monetary Fund. Este es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Es una organización con sede en Washington, D.C. Nació en 1944 para prestarle dinero a todo el mundo. Le hacen un estudio al cliente y le prestan. Los clientes son los países mismos. To benefit the health of the world economy as a whole. Bueno, eso es lo que dicen. El directorio ejecutivo del FMI está formado por 24 representantes de los 189 países miembros. Los 5 inversionistas más grandes del FMI y que deciden si prestar o no son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, más China, Rusia y Arabia Saudí. Cuando hay una crisis internacional, su reglamento permite a cualquier país pedir un préstamo de emergencia. Así ha sido y así lo acaba de afirmar la directora, Cristina Ivanova-Georgieva. Economic hardship can strike anywhere. But the IMF never refuses the call. The human costs of the coronavirus pandemic are already immeasurable, and all countries need to work together to protect people and limit the economic damage. This is a moment for solidarity. En medio de la pandemia, Irán, por primera vez en más de medio siglo, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Exige que se active el préstamo de emergencia. Lo que pide son 5.000 millones de dólares. El Wall Street Journal filtra una noticia. Estados Unidos planea vetar la petición de Irán. Altos funcionarios de la administración Trump dijeron que el gobierno de Irán todavía tiene cuentas de miles de millones de dólares a su disposición. Si se les permite aprovechar el financiamiento del FMI, Irán podría desviar esos u otros fondos para ayudar a su economía que se ha debilitado por las sanciones de Estados Unidos o financiar a milicianos en Oriente Medio en lugar de contener el coronavirus.
Además, Estados Unidos dice que no lo va a permitir, porque el préstamo, según la Casa Blanca, sería para apoyar a los grupos terroristas en la región. Nuestra postura sobre Irán y el Fondo Monetario Internacional está clara. Cualquier ayuda a Irán no llega al pueblo iraní y será gastada para los grupos terroristas en la región. Es muy triste ver cómo la gente en Irán está enfrentando el coronavirus. Si supiéramos que esta ayuda llegaba a la gente, la habríamos apoyado. Irán, furioso, dice que si hay racismo en el FMI, la comunidad internacional de este fondo lo va a pagar muy caro. شاید 50 سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم. این همه تلاش کردیم، پول ما اونجا ذخیره بوده. در این شرایط سخت اگر اونا بخوان به وظایفشون عمل نکنن، خب دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به اونها انجام خواهد داد. Denuncia el terrorismo económico y médico de Estados Unidos. که کاخ سفید که تا حالا در مسائل اقتصادی تروریست بود، از این پس در مسائل درمانی هم تروریست هست. یعنی این به عنوان یک ننگ تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا خواهد ماند که Muchas gracias al equipo detrás de La Razón. Gracias por todos los comentarios, por la entrevista al presidente Rafael Correa. Si no la vio, pues véala ahí en YouTube. Y ahí explico por qué presidente y no expresidente y su sentencia criminal de 8 años de prisión. También tengo un anuncio, Quiero agradecer y felicitar a Fernando Cáceres y Enfoque SRL, Emprendimiento. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues que Fernando y su equipo son un ejemplo de vida. En medio de la pandemia de coronavirus han lanzado un canal de televisión para difundir la verdad. Y además retransmiten Detrás de la Razón. ¡Qué honor! Esto es en Bolivia, Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, allá en Bolivia. Diariamente nos retransmiten de lunes a viernes de 5 a 5 y media de la tarde, canal 16.1 TV, Pensando Diferente. Muchas felicidades y mucho éxito. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Nicola Hadwell, el gran maestro Nicola, investigador internacional, analista de todos los sucesos que pasan en el planeta. Allá en Chile, Eduardo Luque, en Barcelona, analista político y seguramente confinado por esta pandemia. Saludos. Nicola, empiezo contigo. A ver, ¿qué significa que Irán, por primera vez en más de medio siglo, pide dinero al Fondo Monetario Internacional? Pues evidentemente que tiene una necesidad para comprar... Nicola. Gracias. Sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Venga. Bueno, decía que es un agrado estar contigo en un programa tan importante como Detrás de la Razón. Gracias. Y bueno, frente a tu pregunta, Roberto, claro, lo que significa esto es que es obvio que un país que está sometido a una epidemia de la magnitud que ha sido esta epidemia, que en decenas de años no se había visto algo igual, obviamente iba a tener un enorme gasto de carácter económico. Eso es lo primero. Lo segundo es también recordarle a la humanidad de que hay una enorme cantidad de miles de millones de dólares que son iraníes y que producto de un bloqueo indecente, inmoral e injusto que aplica Estados Unidos unilateralmente a la República Islámica, están retenidos en diferentes partes del planeta, más bien entre Europa y el propio Estados Unidos. Dinero que se han apropiado estas potencias. De modo que esta combinación de elementos que se están dando, obviamente, ante una situación tan grave como esta epidemia, es normal que Irán, al igual que muchos otros países, estén pidiendo una ayuda. Fíjate que Italia, que no está bloqueada, está planteándose retirarse de la Unión Europea producto que no lo ayudan ante una pandemia de la magnitud que tiene Italia. Imagínate lo que ocurre con Irán, que además de la misma epidemia, tiene un bloqueo absolutamente ilegal e ilegítimo y, como te digo, en un momento donde el país requiere una enorme cantidad de gastos. Bien.
Eduardo, de acuerdo a la política de Irán, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, pues siempre ha sido el organismo enemigo de la humanidad, uno de los templos del imperialismo depredador que endeuda y ha endeudado a mucha gente. ¿Por qué pedirle ayuda? A ver, porque los niveles de crédito en este momento han de pasar necesariamente a través del Fondo Monetario. Es decir, las fórmulas para incrementar la capacidad financiera y poder abordar el problema de la pandemia y del coronavirus en Irán o en cualquier país radica precisamente en la necesidad de obtener créditos. En este caso, España podría, o Italia, si fuera posible y la Unión Europea lo permitiera, sería a partir de la mutualización de crédito en Europa, pero Irán no puede hacerlo. Por lo tanto, tiene que recurrir a esos fondos que están ahí y que son los que ahora mismo disponen de cantidades para poder abordar la pandemia. Y de todas formas también es importante revelar cómo Irán lo que está haciendo es demostrar que en la actual coyuntura el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son organismos prácticamente que están colapsados, imbuidos y dominados por Estados Unidos, y que utilizan la falta de crédito como una forma más de esta guerra, de esta guerra biológica que se está utilizando contra los países. Porque cuando no damos dinero para que los países puedan comprar insumos para combatir la epidemia, lo que estamos haciendo es apoyar precisamente esta guerra biológica, como digo, que va a provocar y está provocando más sufrimiento a la población civil, que es básicamente la que va a sufrir las consecuencias de la falta de ingresos, de dinero rápido para poder comprar insumos médicos. Evidentemente, como siempre, es una fórmula para imponer más dolor a la población civil, por más que Estados Unidos y sus dirigentes lo vendan como que este dinero no se utilizará para comprar medicamentos, que se utilizará para esto o para aquello, como si Estados Unidos pudiera presumir de algo en cuanto a no dar apoyo a grupos terroristas que, como sabemos, lo está haciendo por todas partes del mundo. Será difícil que el Fondo Monetario, finalmente, a pesar de las presiones de otros países, de estos créditos, porque también las condiciones que va a imponer a Irán serán unas condiciones, ya adelanto, muy duras. Bien. En este sentido, ¿no? Ahora porque no vamos solamente a eso. son... Bien, Nicole, a ver, Irán acusa de cruel a Estados Unidos por impedir que el Fondo Monetario Internacional le dé el préstamo. Estados Unidos contesta que pues Irán no lo necesita, que tiene todavía mucho dinero en sus cuentas y que además, si se le presta ese dinero a Irán, ese dinero lo usará para apoyar a milicias en la región y no para ayudar al pueblo por el coronavirus. Explícame. Bueno, en primer lugar, si hay crueldad en el mundo, es la crueldad que aplica Estados Unidos no solo a Irán en este momento, la crueldad que hace sobre Venezuela, la crueldad sobre Cuba, sobre Siria y tantos países que por medio de la presión se pretende fomentar el hambre, la miseria, las enfermedades para que los países se rebelen o se nieguen mansamente a la explotación norteamericana. Eso es lo primero. Lo segundo, el gran promotor del terrorismo en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos, nada más que en Siria, ha mandado cerca de 1.700 camiones de armas a los grupos terroristas para que luchen contra el gobierno establecido y legítimo, como es el caso del gobierno sirio de Bashar al-Assad. De modo que ni ética ni moralmente tiene Estados Unidos justificación alguna para evitar, en primer lugar, la devolución de los dineros que se le tiene retenido a Irán y, por otro lado, impedir un préstamo al gobierno de Irán. Todo esto nos dice, Roberto, de manera brutal, nos muestra ante la humanidad la cara descarnada de líderes que jamás debieron haber estado a la cabeza de ningún país y de ninguna organización. Personas que no titubean un segundo en satisfacer los intereses
político y geopolítico de las transnacionales y económico de las transnacionales para la explotación de los recursos de terceros países, no titubean un segundo en matar, asesinar a quien sea, invadir países, someter al hambre, a las enfermedades, a la miseria, poblaciones completas. Es decir, la calidad ética y moral de estos dirigentes es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad. Y a veces, Roberto, uno no se explica cómo en determinado estadio histórico surgen monstruos que dirigen países grandes como Hitler, como Donald Trump, Bush en su momento. O sea, es decir, la humanidad desafortunadamente está dirigida por fenómenos psicológicos negativos que producen muerte, desastre, miseria, guerra, hambruna, enfermedades. Bien. A ver, Eduardo, ahí pusimos en el reportaje el reglamento del Fondo Monetario Internacional que establece que en emergencias le prestan a cualquier país necesitado. Aparte de Estados Unidos, que ya sabemos que no quiere, ¿qué pasa con los otros países? ¿Se hacen sordos o cómo? Sí, a ver, Estados Unidos controla, funciona el Fondo Monetario así como un banco, ¿no? Para explicarlo de forma simple, ¿no? En que cada uno de los actores, cada uno de los países tiene un porcentaje de acciones, llamémoslo así, en cuanto a capacidad de decisión. Estados Unidos tiene un 16% de capacidad de decisión en el Consejo, pero influye poderosamente en otros países como Francia, Reino Unido o Japón, y les impone determinadas condiciones para dar el plazo, la aprobación para que se emitan esos créditos, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene una capacidad de veto muy importante porque amenaza, no duda en ningún momento de amenazar a esos países que son también los que han de votar en el consenso del Fondo Monetario, precisamente para otorgar o no esos créditos. Influye en esos países, les presiona, les amenaza y impone prácticamente su voluntad, ¿no? Por tanto, Estados Unidos va a utilizar nuevamente la falta de estos créditos, aunque Irán es miembro del Fondo Monetario, pero su capacidad de decisión aquí es muy limitada y se demuestra por otra parte que Irán es un buen pagador. Es decir, que en modo alguno el Fondo Monetario tendrá miedo de que no se devuelvan los créditos que se dan, ¿no? Es decir, reúne todas las condiciones positivas para que se le otorgue el préstamo, pero hay un interés político y geoestratégico detrás que evidencia que Estados Unidos no quiere permitir, quiere aumentar el grado de sufrimiento en la población iraní para provocar una revuelta social contra el gobierno legítimo, ¿no? Es lo que está buscando el señor Trump, ¿no? Es así, en estos parámetros de injusticia moral y ética, eso es lo que se mueve el personaje, ¿no? Es realmente un compendio de situación que obliga a los países a depender de estos créditos, sobre todo si son rápidos, precisamente para poder intentar remediar parte de la pandemia y del sufrimiento que está sufriendo, valga la redundancia. A ver, Nicola, justamente con la pregunta que le hacía a Eduardo, sobre pues qué se hacen sordos los otros, me parece muy curioso a mí también que esto parece un club mundial, porque si revisamos el Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, se parece muchísimo al Consejo de Seguridad de la ONU, nada más que hay que agregarle aquí a Arabia Saudí y Alemania, pero es prácticamente lo mismo. Explícame, ¿cómo está eso? Mira, en primer lugar, las potencias económicas capitalistas están todas entrelazadas en sus propios intereses. Si tú observas la constitución económica y las directivas de cada una de las grandes transnacionales europeas y norteamericanas, tú te vas a dar cuenta que están entrelazadas y son exactamente lo mismo. Eso por un lugar. Y son esas
transnacionales y esos poderes económicos los que presionan también a los diferentes gobiernos. Vale decir que en definitiva es el poder económico, es el poder bancario que además hay que tener claro que el 100% de la banca mundial la controlan capitales de origen sionista pro-israelí. Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, etcétera, que son los grandes banqueros a nivel mundial y que, como digo, controlan la banca mundial. De modo, Roberto, que no tienen independencia política los gobiernos de Europa, no dependen de su propia voluntad, ni siquiera la de sus partidos políticos, sino que del poder económico, que es quien realmente gobierna esos países y que están justamente entrelazados económicamente, estructuralmente, y tienen comunidad de objetivos e igualdad de acciones frente a los objetivos con Estados Unidos. Así que esa es la triste realidad para la humanidad, Roberto. La usura es, creo que, un pecado, ¿no? En muchas religiones. A ver, Eduardo, Irán pide un préstamo porque necesita ayuda para enfrentar el coronavirus y Estados Unidos le ofrece ayuda médica para enfrentar el coronavirus. Inmediatamente Irán la rechaza, dice que podría ser veneno, pero no solo eso. Médicos Sin Fronteras, que es una organización internacional sin fines de lucro, también envió ayuda médica a Irán e Irán la rechazó. ¿Por qué está rechazando Irán esta ayuda? Explícame, ya tenemos un minuto pues para que nos expliques, por favor. Fundamentalmente, y hace muy bien no fiándose de la ayuda que presta a Estados Unidos, esto fundamentalmente porque siempre es una ayuda condicionada a determinadas actitudes posteriores. Yo te doy la ayuda, pero a cambio me tienes que permitir, por ejemplo, que mis inspectores revisen tus centrales nucleares, revisen tus sistemas de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y impones condiciones posteriormente que obligan a todo eso. Y en cuanto a Médicos Sin Fronteras, se ha demostrado, y lo hemos escrito en algunos comentarios y en algunos análisis, que es una de las ONGs, entre comillas, que más están detrás del control de Estados Unidos. Estados Unidos controla muchísimo a esta ONG y la utiliza a veces de ariete para introducir determinadas políticas neoliberales posteriormente a la penetración de Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias. Eso es una cosa que hemos denunciado hace mucho tiempo y que venimos denunciando, cómo el imperialismo utiliza muchos métodos para introducir sus ideas y sus formas de gobierno. Y las ONGs, en este caso Médicos Sin Fronteras, en muchos casos, caso sirio, por ejemplo, se han demostrado como arietes de la propaganda de Estados Unidos contra los gobiernos que no le interesan. Esta es la triste realidad también de algunas ONGs en el mundo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Nicola, te envío un afectuoso abrazo, saludos muchos a ustedes y a su familia. Cuídense, por favor, del coronavirus. Gracias. Abrazos. Roberto. Gracias a usted. Bueno, pues vamos a cerrar con esto. Mire, yo le ruego que no. Yo ruego que no. Pero si un servidor o si usted se contagia el día de hoy de coronavirus, puede ser que hasta dentro de medio mes aparezca su primer síntoma. Y en estos 15 días que usted se siente muy bien, pues puede andar contagiando a medio mundo. Este es un gravísimo problema y es la diferencia fundamental con la gripe o la influenza. Cuando usted se infecta de gripe, máximo en 2 días, ya se siente mal y sabe que está enfermo, pero con COVID-19 no es así. Bueno, eso dicen los científicos. Los científicos también dicen lo siguiente, y acabo ya con esto. Mientras el mundo sufre el contagio, el virus y los muertos, mientras todos estamos sufriendo aquí, otros se alejan de este caos, se alejan de esta catástrofe. Rusia y Estados Unidos se dan la mano y envían a sus astronautas juntos, cooperando y queriéndose al espacio. Van a la estación espacial, seguramente a hacer un experimento, o por lo menos ver cómo nos vemos nosotros los mortales aquí abajo, donde se pelean y se amenazan. Paradójico, ¿no? Allá arriba en el espacio
están unidos. Buenas noches.